Quedó ayer. Ahorita vamos para allá. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, acerca de las presiones que ejerce Estados Unidos a diversos países en el mundo, a la mayoría de los países en el mundo, pues hay ya muchísima evidencia de que muchas de esas presiones se ejercen de forma encubierta, que no es de forma abierta, y para ello operan sus agencias, particularmente el caso de la CIA y la DEA. Hay demasiadas evidencias de ello en América Latina, por ejemplo, en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, en el caso de Colombia, en el caso de Bolivia. Estas presiones se hacen incluso con operaciones clandestinas y cometiendo todo tipo de delitos. Después el gobierno de Estados Unidos lo niega. Sin embargo, hay evidencias de que esto se utiliza para desestabilizar países, también para debilitar gobiernos, sobre todo aquellos que son electos democráticamente, pero que tienen una característica de ser justamente estos gobiernos progresistas. Además, por supuesto, se utilizan en algunos casos ya muy graves para cometer golpes de Estado blandos y golpes de Estado duros, y en casos todavía más terribles para declarar guerras. Esto, por ejemplo, ha ocurrido también en Europa con la operación Gladio de la red Stay Behind, que ya hay muchísima evidencia de ello, como operó la CIA en concordancia con la OTAN. Pero en el caso, por ejemplo, de Irak, se inventaron estas pruebas de las armas de destrucción masiva. Todo esto lo que nos revela es que estas agencias no solo operan de forma clandestina, sino que cometen todos estos crímenes, incluso mienten, fabrican evidencias, y además, pues en el caso mexicano particularmente, se tiene pues todo este antecedente en los gobiernos de la Cuarta Transformación, que financian, por ejemplo, a los opositores. El caso más evidente es de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fundada por Claudio X González Guajardo, que sirvió como un brazo jurídico y un brazo mediático para golpear al Estado mexicano de forma sistemática, y sigue operando de esa manera. Además, pues está todo el tema de cómo han filtrado expedientes falsos, sobre todo para servir a las campañas de la oposición, como el caso de este expediente o estos expedientes que dieron origen a las campañas de narcopresidente. También está el tema del secuestro del Mayo Zambada, que hasta la fecha no se ha aclarado. En estos asuntos, México ha enviado diversas notas diplomáticas y Estados Unidos simplemente no las responde. Todo esto, por supuesto, está documentado y forma parte de las operaciones que hace sistemáticamente Estados Unidos alrededor del mundo. Preguntarle, Presidenta, si es suficiente con la reforma que se hizo a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y con las leyes que tenemos para acotar el papel que juegan estas agencias en nuestro país, y sobre todo para vigilar que no hagan este tipo de acciones y sobre todo que no caigan en ilícitos. Bueno, tenemos la reforma constitucional y la Ley de Seguridad Nacional, que es muy clara en la forma en que deben operar agentes de cualquier agencia de los Estados Unidos en nuestro país, de cualquiera de las instituciones de inteligencia o de migración o alguna otra actividad. Entonces está muy claro en la Constitución y en las leyes. Yo pienso que lo primero es que para evitar cualquier injerencismo o cualquier búsqueda de injerencismo, pues lo importante es la fuerza del gobierno. Nosotros tenemos una fuerza enorme y es porque nunca hemos traicionado ni vamos a traicionar al pueblo de México. Esa legitimidad de nuestro gobierno y de los gobiernos de la Cuarta Transformación pues nos da una fuerza muy grande. A lo mejor a gobiernos débiles pues tienen otra circunstancia, pero nosotros, nuestra fuerza radica
en el apoyo al pueblo y en ser un gobierno del pueblo. Y ese es frente a cualquier tema, no solamente algún injerencismo de algún país extranjero, sino frente a cualquier otra circunstancia. Lo importante es la fuerza. Y eso no lo vamos a perder nunca, porque nunca vamos a traicionar a la gente, siempre vamos a estar cerca. Eso es lo primero. Lo segundo es que, a diferencia del pasado, del calderonismo particularmente, también de Zedillo, que cedió la presidencia por un acuerdo previo debido a el apoyo financiero que le dio Estados Unidos a México. No lo digo yo, lo dice La Bastida. Pero particularmente en la época de Calderón, y ya ahora lo dijo Calderón públicamente, pues que está muy preocupado porque Estados Unidos ya no va a tener injerencia y que ha establecido una relación distinta con América Latina. En esa época pues están los casos de Rápido y Furioso y muchos otros casos en donde las agencias o los agentes de las agencias de Estados Unidos operaban en nuestro territorio. Ahora pues está regulado. Miren, pongan la Ley de Seguridad Nacional otra vez. Entonces, está completamente regulado. Esa regulación vino con el presidente López Obrador y nosotros la llevamos a la Constitución. Y esa regulación lo que dice es, tienen permiso que lo otorga Secretaría de Relaciones Exteriores, en nuestro caso a partir del análisis de un comité intersecretarial, y tienen la obligación incluso de enviar informes cada mes, que los envían, cada mes envían sus informes. Entonces, en nuestro caso no vemos ese problema hoy en México. Y la mejor vacuna frente a ello, pues es la fuerza del pueblo. Esa es la mejor vacuna. En los antecedentes históricos, pues está el caso del golpe de Estado a Madero, en donde participó abiertamente el entonces embajador de Estados Unidos en México para el golpe de Estado de Victoriano Huerta contra Madero. Pero Madero, que era un buen hombre y era apóstol de la democracia, es el apóstol de la democracia, había ido perdiendo apoyo popular por diversas razones, entre otras porque él pensaba que llegando, que hubiera democracia, todo lo demás se iba a resolver poco a poco. Y quienes habían participado en la revolución para demandar justicia social, particularmente para los más desprotegidos de nuestro país de aquella época, pues no estuvieron de acuerdo y sintieron que Madero no estaba cumpliendo, además de pues este intervencionismo que hubo. Y allí pues se da esta circunstancia, hay mucho escrito sobre ello, José Alfonso sabe más que yo, y quien ha escrito mucho sobre ello es Felipe Ávila, que es el director del Instituto de las Revoluciones Mexicanas. Entonces, para que lean su libro, que es muy interesante, sobre Madero. Muchos otros han escrito sobre esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mantener una relación cordial, de respeto con los Estados Unidos, y al mismo tiempo pedir una relación de respeto con nosotros y no perder pues la fuerza y la cercanía con el pueblo. Y eso es lo que nos sostiene y nos va a sostener. Entonces, ¿no habría un tipo de vigilancia para estos agentes? Pues no, porque ellos tienen muy claro sus atribuciones y cómo tienen que operar en México. Entonces, solo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información, no podrán ejercer las facultades reservadas de las autoridades mexicanas, ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras, deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas a la Secretaría de Relaciones Exteriores o de las dependencias que correspondan en términos de los respectivos convenios, deberán poner en conocimiento de las autoridades mexicanas que corresponda en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional, deberán presentar ante las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual que lo presenta
está, digamos, en regla todos los informes que se han estado presentando. La que sigue. En dicho informe se deberán incluir las actividades y gestiones que desarrollen ante las diversas autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios. Tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, deberán abstenerse de realizar actividades que pongan en peligro su integridad física y solo podrán portar las armas de fuego que en su caso les autorice la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces hay coordinación, pero pues deben cumplir el marco de la ley en nuestro país. Presidente, en otro tema, pues estamos viendo en tiempo real un genocidio que comete Israel en la Franja de Gaza. Ahí, pues diariamente se reporta el asesinato de bebés, de niños, de niñas, de mujeres, de ancianos. Esta atrocidad no ha tenido límite, ninguna institución internacional ha puesto freno a esta barbarie. Preguntarle si en el caso de mexicanos se evalúa ya romper relaciones con el Estado de Israel, toda vez que pues podría ser una forma de manifestar que estamos en contra de este genocidio cruel, inhumano. Nosotros estamos de acuerdo. Bueno, primero condenamos esta situación. Segundo, nosotros lo que buscamos es la paz y esa es la política exterior de nuestro país. Entonces, lo que buscamos es construir la paz. En su momento el presidente López Obrador hizo propuestas tanto para la guerra en Ucrania como para la situación de Palestina. Y el secretario de Relaciones Exteriores está en esa actividad, buscando por todos los medios que se construya la paz en esta franja. Entonces, esa es la política exterior de México y la estamos siguiendo todos los días. Y Presidenta, ya por último preguntarle, el día de mañana ya se terminan las campañas para la elección judicial. De hecho, mañana a la medianoche pues ya es el momento en que entra la veda para hablar de esta importante jornada electoral que vamos a tener el próximo 1 de junio y que nos va a llevar a la democratización del Poder Judicial Federal. Preguntarle si van a hacer algún tipo de información mañana, justamente aprovechando que es el último día, para orientar a las personas cómo se debe de ejercer este voto que es inédito y que además conlleva pues muchas boletas, que no es tachar el nombre de un partido político, sino es más bien pues apuntar estos números de los candidatos y candidatas. Preguntarle también pues cómo ha visto todo este llamado al boicot desde las corporaciones mediáticas y sobre todo cómo ha visto pues falta de influencia, ya vamos a llamarlo así, en la sociedad, si espera una buena jornada para el 1 de junio. Gracias. Va a haber una buena jornada el 1 de junio, el 1 de junio. Hay deseos de participar, entonces va a ser una jornada donde millones van a participar, millones de personas, para elegir al Poder Judicial por primera vez en la historia en México. Entonces, por cierto, ahí salió un artículo en uno de los periódicos de fuera, de que era un experimento, creo que kafkiano, dicen. Es decisión del pueblo de México elegir. En Estados Unidos se elige en la mayoría de los estados. A nivel federal la Corte no, pero en muchísimos estados se elige a las cortes estatales, o sea, lo que representarían las salas superiores de los tribunales de justicia en los estados de la República. En muchísimos lugares de Estados Unidos se eligen y se eligen a jueces y a juezas. Entonces es una práctica. Incluso en algunos estados están vinculados a partido político.
O sea, no van como personas, sino van como personas con el apoyo de un partido político, el demócrata o el republicano en los Estados Unidos. Aquí, Texas. Entonces, es una práctica en los Estados Unidos. Aquí, pues lo que decidimos, dada la historia del Poder Judicial en México, que la mejor manera de sanear al Poder Judicial, pues era con la participación del pueblo. Entonces, va a ser una elección muy buena y a la gente decirles que vayan a votar. ¿Y van a hacer algún tipo de mensaje para el día de mañana? Porque ya es el último día que se puede Sí, explicar. grabé un video que está ahí en mis redes sociales de cómo votar.